Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la lección sobre ecuaciones, y la historia de x en el ejemplo 4, se nos pide que cuentemos la historia de x en la expresión dada y la usemos para determinar solución a la ecuación dada. Observe que la ecuación es 2 veces la cantidad de x más 1, menos 3 es igual a 5. Entonces, primero contaremos la historia de x comenzando con x, y construiremos una ecuación dada entonces, comenzando con x, observe cómo en el paréntesis tenemos x más 1. Entonces, el primer paso en esta historia es agregar 1 a x, entonces agregamos 1, lo que nos daría expresión, x más 1. Y debido a que tenemos 2 veces la cantidad de x más 1, el siguiente paso en esta historia es multiplicar por 2. ¿Cuál sería la cantidad de x, más 1 por 2, o 2 veces la cantidad de x más 1? Observe cómo tenemos 2 veces la cantidad de x, más 1, menos 3. Entonces, el siguiente paso en esta historia es restar 3. ¿Cuál debería danos el lado izquierdo de la ecuación, 2 veces la cantidad de x, más 1, menos 3. Y debido a que esto es igual a 5, queremos el resultado ser igual a 5, lo que nos da la ecuación, 2 veces la cantidad de x, más 1, menos 3 es igual a 5. Y ahora, debajo de la columna de resolución, comenzaremos con el resultado, en este caso 5, y desharemos cada operación enumerada aquí en orden inverso, para volver a x, lo que nos dará nuestra solución. Entonces comenzaremos con 5 y luego trabajaremos en orden inverso. Para deshacer, resta 3, agregamos 3. Lo que nos daría 5 más 3, lo que equivale a 8. Para deshacer multiplicar por 2, ahora dividimos por 2. Que sería 8 dividido por 2, lo que equivale a 4. Continuando, queremos deshacer la suma de 1, por lo que restamos 1. Lo que nos da 4 menos 1 que equivale a 3. ¿Cuáles? Nos devuelve a x, entonces x es igual a 3. En esta última columna verificaremos nuestra solución. Para hacer esto, reescribiremos la historia de x reemplazando x con 3. Comenzando con x ahora sabemos que x es 3. Siguiente paso agregamos 1. 3 más 1 es igual a 4. Luego, nosotros multiplicar por 2 lo que sería 4 veces 2, lo que equivale a 8. A continuación restamos 3, que serían 8 menos 3 que es igual a 5. Y observe cómo queremos que el resultado sea 5, lo cual es una buena noticia, porque cuando x es igual a 3, el resultado es 5, verificando nuestra solución. Por el último. Por ejemplo, se nos pide contar la historia de x para que esta expresión resuelva la ecuación dada. Tenemos la cantidad 3x menos 4, dividida por 2 es igual a 7. Entonces comenzaremos con la historia de x. Comenzando con x debido a las 3x, el primer paso es multiplicar por 3. Y debido a 3x menos 4, el siguiente paso es restar 4. Lo que nos daría la expresión, 3x menos 4. La barra de fracción significa división, por lo que el siguiente paso es dividir esta cantidad entre 2, de modo que dividimos entre 2. Lo que nos daría la cantidad 3x menos 4, dividida por 2. Queremos que esta expresión sea igual a 7, por lo que queremos que el resultado sea 7. Lo que nos da la ecuación la cantidad 3x menos 4, dividida por 2 iguales 7. Y ahora para resolver, comenzaremos con el resultado de 7, y desharemos cada una de estas operaciones en orden inverso para volver a x, así que comenzamos con 7. En orden inverso, deshacer la división por 2, multiplicamos por 2. Lo que sería 7 veces 2 o 2 veces 7, lo que equivale a 14. A continuación, queremos deshacer restar 4, por lo que agregamos 4. 14 más 4 es igual a 18. Luego, para deshacer multiplicar por 3,
Dividimos por 3. 18 dividido por 3 es igual a 6. Lo que nos lleva de vuelta a x. Nuestra solución es x es igual a 6. Y finalmente, verificaremos nuestra solución, reescribiendo la historia de x, cuando x es igual a 6. Entonces x es igual a 6. Luego multiplicamos por 3, que serían 6 veces 3 o 3 veces 6, lo que equivale a 18. Resta 4, que serían 18 menos 4, lo que equivale a 14. Dividir por 2. Lo que nos da 14 dividido por 2 es igual a 7. Lo que nuevamente es una buena noticia porque el resultado será 7, que es lo que tenemos. Verificar nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.